Muy buenos días, good morning, good afternoon, good evening. Bienvenidos a este seminario virtual organizado por el Diálogo Interamericano, REMDI y la red EGDAN. Welcome to this webinar organized by the Inter-American Dialogue, EGDAN and REMDI. Just a couple of announcements, un par de anuncios antes de dar comienzo. El seminario tiene interpretación inglés-español. The seminar has interpretation English-Spanish. You can use the choose your language, pressing the button interpretation. Pueden elegir su idioma utilizando el botón de interpretación. Tienen también la opción de pueden saludar por el chat, pero si quieren hacer preguntas, y están todos muy bienvenidos a hacerlas a los panelistas, por favor utilicen el botón de preguntas y respuestas y haremos lo mejor que podamos en responderlas. Ahora invito a Elizabeth Lule, directora ejecutiva de EGDAN, a que dé palabra de bienvenida. Elizabeth. Thank you so much, Ariel, and I'm delighted to be here this morning with you all. A big warm welcome to our distinguished panelists and as well as the participants from many different countries. First, I would like to thank the partnership that we have and appreciate what we're doing together with the Inter-American Dialogue and the REMDI as well. And a warm welcome also from the ECD Action Network partners that are all working on measurement. It's an extremely important area, and we were very lucky to have the Sustainable Development Goal on early childhood development. So we need measurement, we need evaluation, we need to be able to measure the progress we're making against the Sustainable Development Goal. We need the measurement and the data to connect, obviously, practice, policy, and also we need the data to make the differences that we're making sure that the investments government are making do make a difference in the lives of children. Our partners, the UNICEF, the World Bank, WHO, and so many others, including a group of 15 universities, are all working on how we harness data to measure progress, but also to help us make the changes that need to be made to programs and policies. And I think measurement and evaluation is even more critical right at this moment because of the huge challenges that children are facing and the competing priorities that governments currently have. We're very honored to have the speakers from the countries to help us understand those challenges, but most importantly also connecting the data producers and the data users for decision making. Without much ado, I would like to pass it back to Ariel to get us started with the other speakers. Thank you. Thank you. Gracias, Elizabeth. Quiero invitar ahora a Cecilia Sena, directora de Desarrollo Social en el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, a que también nos dé unas palabras de bienvenida desde el gobierno de Uruguay. Cecilia. Bueno, buenos días, Ariel. No sé si me escuchan bien, tengo con problemitas de conexión. Te escuchamos bien. Buenos días para todos y todas. Bueno, es un placer desde Uruguay, como siempre, ser parte de la REMDI. Bueno, dar la apertura y la bienvenida a todos los participantes que veo en este momento 109 conectados de varios países que van saludando.
Esto es algo muy importante, ser parte desde Uruguay de esta red, porque no solo posiciona al Uruguay en la región desde sus políticas de primera infancia, sino que también esta red le devuelve conocimiento al país, ¿no? En ese sentido, Uruguay ha sido parte de la REDMI desde hace muchos años, se integra su Secretaría Técnica en el área Uruguay Crece Contigo, están presentes y conectados los equipos que trabajan diariamente para, bueno, poder generar insumos de conocimiento, no solo para nuestro país, sino también para la región, y poner la agenda de política pública de primera infancia en el primer orden del día. Entonces, en ese sentido, agradecer a los equipos de Uruguay que trabajan y a todos los equipos de la región que son parte de esta red y que unifican y que conjugan sus conocimientos para darle al mundo mejor información para la toma de decisiones, como bien decía quien me antecedió. Uruguay en este momento, nuestro gobierno prioriza la agenda de política pública de primera infancia. Saliendo de una pandemia que nos tocó al mundo entero, nosotros entendíamos que era necesario una inversión un poco más desafiante en primera infancia. Si bien el Uruguay tiene inversiones y muy buenas, tanto en programas como lo es Uruguay Crece Contigo, y en Plan CAIF, que brinda la cobertura de educación para la primera infancia, en el desarrollo de lo que son las políticas de cuidados para la primera infancia, entendíamos que los niveles de pobreza siguen radicados entre los niños y las mujeres sustancialmente, y los altos niveles están en esa franja. Por eso el gobierno decide hacer una inversión, y una inversión que toca todas estas políticas que el país desarrolla. Para el área Uruguay Crece Contigo, bueno, la tarea es poder reforzar todo lo que es su acompañamiento familiar, es poder generar más conocimientos, desplegar nuevas modalidades de atención. Para el área de cobertura de educación en la primera infancia, es poder expandir, y son 50 millones de dólares, que tal vez para las cifras de otros países es muy mínima, pero para la nuestra, que es un país pequeño, es muchísimo dinero, y poner como prioridad la primera infancia a nosotros nos desafía en este momento como política pública. Además de contarles que Uruguay cuenta desde el año 2013 con un instrumento que mide el desarrollo, que es la encuesta de nutrición, infancia y salud. Desde el año 2013 se hicieron 3 cohortes, y para este año sale uno nuevo de 0 a 4 años de edad. Esto es importantísimo porque genera conocimiento de la vida de esta primera infancia. Pero vinculándolo a lo que es la REDMI y la tarea que nosotros como país y nuestro desafío como país es poder generar es mayores instrumentos que den conocimiento de este desarrollo, ¿no? Instrumentos de medición que sean fuertes, que sean aplicables, que los países los puedan tomar como política pública, que continúen en el tiempo más allá de los gobiernos existentes, porque en definitiva esos instrumentos lo que nos brindan son la foto real de esta primera infancia, pero también nos marcan cuáles son los desafíos, cuáles son las oportunidades y lo que resta por hacer en ese sentido. Así que a mí no me queda más que agradecerle a la red que nos invite como país a ser parte, de darles la bienvenida a este seminario y saludarlos a todos desde Uruguay, quedo más que a las órdenes. Muchas gracias, Cecilia. Apreciamos mucho tu presencia. Bueno, como ya planteaban tanto Elizabeth como Cecilia, el objetivo hoy es aprender más sobre la red de medición de desarrollo infantil en América Latina y el Caribe, compartir lecciones aprendidas y ojalá sentar las bases para conexiones con otras regiones del mundo también. Para eso nos pareció importante que el encuentro hoy sea una conversación, un intercambio en el cual podamos escuchar de varias de las artífices de esta red. Para eso, y les pido que prendan sus cámaras, tenemos a 3 miembros activas de la red. Georgina, pido que prendas la cámara. Ahí está, ahí te vemos. Lo mismo les pido ya también a Claudia y a Brenda que prendan la cámara. Entonces las presento. Georgina Garibotto es de Uruguay, es la directora de la División de Gestión y Generación de Conocimientos de
el Ministerio de la Dirección Nacional de Desarrollo Social en el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay. Y es quien ha sido, desde su creación, la coordinadora de la red. Así que ha sido un poco la gestora de todo esto. Tenemos también con nosotros a Claudia Zamora, que representa al programa Chile Crece Contigo de Chile, también del Ministerio de Desarrollo Social allí, que también ha sido, Crece Contigo, digamos, una de las agencias líderes de la red. Y en tercer lugar tenemos a Brenda González de México, que es la directora de seguimientos de políticas de primera infancia de la Secretaría Ejecutiva de CIPINA, que es el sistema y siempre me equivoco con las siglas tan largas, de políticas para infancia, niñez y adolescencia. Quizás ahí se me escapó alguna de las letras. Y Brenda también ha sido parte del comité que ha venido liderando a RENDI. Con las tres vamos a estar conversando el próximo rato para compartir un poco la experiencia de RENDI, y nuevamente les recuerdo a todos que existe la posibilidad de hacer preguntas, comentarios, utilicen por favor el botón de preguntas y respuestas. Y bueno, ya para dar comienzo entonces a la conversación, quizás pedirle a Georgina que nos cuente un poco sobre el origen de RENDI y cuáles son sus objetivos, para situar un poco la conversación históricamente. Georgina. Bueno, buenos días. Un gusto para mí tener este intercambio y poder compartir la experiencia con otros países del mundo. Nosotros en la región venimos trabajando en lo que es la creación de la RENDI desde el 2019, pero antes, a instancias del diálogo, se venía construyendo paso a paso una agenda regional donde se tomaban en cuenta las diferentes áreas relevantes para la primera infancia y para el desarrollo infantil. En esta instancia, en el 2019, varios países de la región nos dimos cuenta que era muy importante articular, porque medir el desarrollo infantil en cada uno de nuestros países era muy difícil, porque teníamos problemas para definir qué instrumentos utilizar para medirlo. No se encontraban instrumentos validados en la región. Los instrumentos que encontrábamos eran de alto costo y muchas veces en nuestros países no teníamos las condiciones para pagar las licencias necesarias para estudios poblacionales, donde teníamos que pensar en muestras grandes para que fueran representativas. De ahí y fue que dijimos, es importante mantener estos espacios de intercambio sobre estas temáticas y poder unificar criterios, juntar fuerzas y también aprender de las experiencias que hemos tenido, porque todos veníamos teniendo ensayos, errores y aprendizajes. Entonces poder acumular estos aprendizajes se nos hacía muy valioso. Sumado a esto, también en la región, con el tiempo, tenemos más profesionales y especialistas que pueden ayudarnos y que de repente no tenemos la misma cantidad o el mismo acumulado en los distintos países de América Latina. Por lo tanto, tener idea de qué tipo de especialista y en qué áreas tenemos en los distintos países y a los que podemos recurrir para acumular aprendizajes nos parecía muy importante. Y ahí sí surge inicialmente representantes de Chile, Colombia, Uruguay y México,
nos juntamos para esta red y actualmente se suman también países Paraguay, El Salvador y República Dominicana. Y nuestra idea es seguir ampliando esta red y tener reuniones mensuales o bimensuales con una agenda clara año a año de los desafíos a los que nos enfrentamos. En estos años pasados, como podrán imaginarse, fue un tema central cómo poder seguir el estado de desarrollo de los niños de la región en el marco de la pandemia y del COVID, y cómo poder tener alguna aproximación sin poder llegar a los hogares y sin estar en contacto directo. Entonces, intercambiar acerca de las metodologías telefónicas de medición del desarrollo infantil o de medición de distintos aspectos vinculados a la salud y desarrollo de los niños, fue bien interesante, porque nos permitió aprender unos de otros, tratar de aplicar las mismas preguntas, los mismos formularios o instrumentos, de forma de aproximarnos a algo comparable o similar en los distintos países. No lo logramos perfectamente, pero sí entendemos que hemos ido mejorando y por lo menos teniendo un panorama de lo que venimos avanzando en la región. El otro tema en las actividades que realizamos fueron 3 webinars donde intercambiamos sobre estos logros, estos aprendizajes, estos errores también cometidos para mejorar, también intercambiar sobre las mediciones y los resultados de estas mediciones en el periodo de pandemia, y también sobre las mediciones poblacionales que tenemos y estudios longitudinales, que también tenemos una incipiente experiencia, pero algunos de los países de la región ya vamos en terceras y cuartas y quintas rondas de estos estudios longitudinales. Entonces también es un área que desde la red estamos apoyando y tratando de intercambiar. Toda esta información y una conferencia regional que hicimos en septiembre del año pasado, su resumen, versión en español y en inglés, están en la página web de la RENDI. Por ahí también me preguntaban sobre el instrumento. En la página web de la RENDI están algunos de los productos que hemos tenido que tiene que ver con tener como una plataforma de especialistas y expertos en la región en estos temas, tener una plataforma de las encuestas y mediciones de desarrollo infantil que se han hecho en la región, y ahí hay una grilla que tiene los links a cada uno de estos estudios, y también está el resumen de la conferencia con en esto que yo les decía en español y en inglés, con alguna de estas informaciones específicas y discusiones. Las 2 líneas importantes de discusión y que ahora queremos generar grupos de trabajo son estudios poblacionales y longitudinales de desarrollo infantil, y el otro grupo que ha surgido con mucha fuerza y mucho interés de los distintos países es la medición en servicios educativos y servicios de salud del desarrollo infantil, cómo se evalúa más en cada uno de estos centros y en estos servicios este desarrollo infantil de los niños atendidos, que no tiene la lógica poblacional, que es con otros instrumentos, pero que es súper relevante también para dimensionar la situación de la primera infancia en estos temas. Creo que estos son los grandes lineamientos que venimos teniendo y lo que venimos compartiendo en la red. Ariel, muchas gracias. No, gracias a vos, Georgina. Y en respuesta a la pregunta de Karen Koenigs, que preguntaba su instrumento
para medir durante el COVID. Hay un trabajo que hizo para REMDI Gabriela Guerrero de Perú, que analiza un poco la experiencia de distintos instrumentos o enfoques que se utilizaron y que está disponible también en la página web, que ahí acabamos de poner el vínculo en el chat. Bueno, siguiendo, quería ahora entonces pedirle a Claudia que nos cuente desde el lado del gobierno de Chile, que tiene también una larga tradición en todo lo que tiene que ver con desarrollo de la primera infancia. ¿Qué rol le otorgan a ustedes a la medición del desarrollo infantil en el marco de las políticas de primera infancia, ¿no? ¿Cómo juega esto de medir en el contexto de políticas y programas públicos? Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por este espacio y por la oportunidad de colaborar y conocer también experiencias de los distintos países. A la pregunta, efectivamente, más que el gobierno, el Estado de Chile en sus distintos gobiernos ha mantenido una prioridad en la primera infancia, y dentro de eso en la evaluación del desarrollo de la primera infancia, en dos focos principales que les voy a comentar brevemente. Uno es este foco poblacional que mencionaba Georgina también, la relevancia para la toma de decisiones en las políticas públicas de tener datos poblacionales que nos permitan ir viendo cómo están los niños de nuestro país, de territorios específicos, con características específicas, y poder tomar las acciones que correspondan. Pero también, y ahí hay un aporte interesante desde la experiencia de Chile Crece Contigo, en la medición del desarrollo para mitigar o idealmente eliminar en niños y niñas específicos las consecuencias que las variantes que pueden afectar el normal desarrollo puedan tener en su trayectoria de vida. Entonces nosotros hacemos de los dos tipos de mediciones. A nivel poblacional, contamos desde el año 2010 con una encuesta que se llama Encuesta Longitudinal de Primera Infancia, que sigue una cohorte de niños, que este año ya se ejecuta la cuarta ronda de esa encuesta, y en donde además se van sumando nuevos grupos de cohorte a esta medición longitudinal, de la cual hemos podido extraer muchísimos aprendizajes para la reformulación de programas, la creación de nuevos programas, la eliminación en algunos casos de estrategias que probablemente no son efectivas, pero en donde todavía queda un desafío muy grande en la política pública, pero también en esta vinculación que debe ser virtuosa, pero a veces no logramos hacerla, entre la academia y la política pública, porque muchas veces los académicos usan más los datos de esta encuesta longitudinal que las propias instituciones públicas. Y entonces nos sirve hacer todo este esfuerzo de medición poblacional si no tenemos equipos competentes y efectivamente disponibles con las condiciones para poder utilizar esa información en el análisis y en el desarrollo y evaluación de la política pública desde los ejecutores. Entonces ahí también tenemos desafíos país que es algo que nos parece relevante comentar. En el otro ámbito, en la medición de niños específicos y la vinculación con oferta estatal, en nuestro caso, gratuita, que permita a ese niño en particular darle una oportunidad de mejorar su trayectoria de desarrollo y de disminuir las consecuencias negativas de la pobreza, de la configuración de los tipos de ausencias de apoyo familiar y todo lo que ustedes conocen, que son las variables que no cambian, que lamentablemente pasan y pasan los años, y pobreza sigue siendo uno, si no es que el principal predictor de desarrollo en muchos casos. Efectivamente, en Chile, a través del control de salud infantil, se realizan evaluaciones específicas con instrumentos a los 8, 18 y 36 meses. ¿Cuál es la fortaleza de eso? Que tenemos oportunidades clave en periodos donde está todavía una oportunidad muy clara de poder intervenir de manera
óptima en estimulación temprana para apoyar a esos niños y niñas específicos, y esta evaluación en el control de salud está fuertemente vinculada con el acceso a un dispositivo que le llamamos modalidades de apoyo al desarrollo infantil, que consisten en distintas dispositivos de estimulación temprana que lo que buscan es poder efectivamente reorientar y apoyar a ese niño y a sus cuidadores principales para que normalice su trayectoria de desarrollo. ¿Cuáles son los desafíos que no son tan distintos a lo que comentaba Georgina? Uno es que la última evaluación se hace a los 3 años, entonces posterior a eso la verdad es que no tenemos una manera estandarizada de mirar la situación de los niños en términos de desarrollo y vincularlos con ofertas. Otros que se realizan solo desde el sector salud, que en caso de Chile es una muy buena cosa en un sentido, porque Chile tiene altas coberturas del control de salud infantil, pero en donde a medida, que no es tan raro tampoco en otros países, nos hemos encontrado experiencias similares, a medida que los niños crecen, cae la asistencia al control de salud infantil y entonces cae también la cantidad de niños que acceden a esta evaluación de desarrollo a los 3 años, que es la última. Lo otro que es un desafío compartido también en los países de la red es que los instrumentos que utilizamos, en nuestro caso tenemos mucha conciencia y claridad que no son los óptimos. Estamos utilizando instrumentos que fueron desarrollados hace 40 años o más, y en donde por el periodo en que fueron desarrollados no solo tienen observaciones en algunos casos respecto a su sensibilidad o a variables psicométricas de cómo pueden predecir o no, identificar o no realmente si un niño requiere apoyo adicional o no, con un sesgo muchas veces hacia la subdetección, por eso complementamos esa evaluación con otro tipo de acceso, otras vías de acceso a estos dispositivos de estimulación temprana, sino que también por la época en que se desarrollaron, no consideran bien, no fueron diseñados para medir una variable que la literatura ya es de consenso en cuán clave es, que es la variable de desarrollo socioemocional. Estos instrumentos no fueron diseñados, entonces no son buenos captando eso, y ahí tenemos un problema importante y un desafío que no hemos podido resolver en los últimos 8 años, en cómo modificamos, adaptamos, actualizamos o reemplazamos los instrumentos que estamos utilizando actualmente. Aún así, esa vía de acceso sí permite, en el caso chileno, garantizar condiciones de equidad con una misma vara, por ponerlo de alguna manera, y vincularlos con oferta, porque no sirve tampoco evaluar a los niños si no sé o no tengo un dispositivo al cual derivarlo para que puedan recibir la estimulación y el apoyo que requieran ellos y sus familias. Y eso efectivamente está muy bien amalgamado en Chile entre el dispositivo de salud y estas salas de estimulación, que pueden ser también en el mismo centro de salud o en dispositivos comunitarios de apoyo territorial. La lógica es siempre que esté lo más cercano posible a donde vive el niño y la familia, porque eso también tiene implicancias muy fuertes en la adherencia que exista a este espacio de estimulación temprana, que es tan clave en lo que va a pasar con ese niño o niña en adelante. Entonces, efectivamente, la importancia es alta, ha trascendido los distintos gobiernos, pero no estamos exentos de desafíos y de necesidades de mejora urgente para poder optimizar la calidad y el impacto de lo que hacemos. Muchas gracias, Claudia, y quiero rescatar tanto este énfasis en la continuidad de los esfuerzos a lo largo de varios gobiernos y distintos tipos de gobiernos, pero también la humildad, digamos, en reconocer los desafíos pendientes y las dificultades. Creo que esto es extremadamente valioso. Antes de darle la palabra a Brenda, recordarles a todos que está abierto la sección de preguntas y respuestas, e invitar a los colegas de otras regiones, no solo en América Latina, a que participen con esas preguntas. Vamos a estar compartiendo, y esto respondo a varias consultas que han hecho, el video de esta sesión va a estar
disponible ya a partir de mañana. Brenda, Georgina mencionó la conferencia que tuvimos, fue en septiembre, muy exitosa con varios miles de personas participando durante la conferencia. ¿Por qué no nos cuentas un poco de qué se trató y cuáles fueron los resultados que obtuvimos, que aprendimos? Porque creo que realmente es muy valiosa la experiencia. Claro que sí, Ariel. Muy buenos días y muy buenas tardes en algunos países. Agradezco muchísimo la invitación. Y como bien decías, Ariel, y como ya lo decía también Georgina, este seminario en el mes de septiembre del año pasado tuvo representatividad de diversos países de América Latina y el Caribe, y tuvo el objetivo de intercambiar experiencias y reflexiones respecto de los avances también en torno a los retos de la medición del desarrollo infantil. Y algo bien importante también fue que también se visibilizaron cuáles fueron como los desafíos, digamos, emergentes durante el contexto de pandemia y ahora también en un escenario post-pandemia, ¿no? Y eso cómo abonaba también a estos diversos procesos de recuperación. Algo bien importante fue también que a lo largo de 2 días de jornada fueron diversos paneles, digamos, que se centraron en una mirada de poner el foco justo, ¿no? También como en los diversos contextos, ¿no? Y todo esto justo con la finalidad también de ir avanzando hacia la generación de metodologías que permitan la comparabilidad entre los diversos países, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué fue lo que aprendimos? Y acá me gustaría destacar 4 ideas centrales que van además muy de la mano con lo que ya nos decía Georgina, Claudia e incluso Elizabeth en su mensaje de introducción. El primero es justamente que debemos de fortalecer estos espacios, ¿no? Como es el trabajo de la REMDI, estas redes, ¿no? entre los diversos países, porque, bueno, pues en ese sentido tenemos que seguir trabajando en esta parte de la construcción y la promoción de las alianzas entre los diversos países, pero también las alianzas interinstitucionales y como ya se decía también con la academia y sociedad civil, ¿no? En torno pues al desarrollo y la implementación de la medición de el desarrollo infantil. Nos dimos cuenta en este seminario de 2 días que somos muchos los países que hemos encaminado como nuestros esfuerzos, ¿no? hacia tener pues mediciones permanentes del desarrollo infantil, ya sea a nivel poblacional o como se está haciendo ahora en diversos países de manera nominal en programas educativos o de salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la red juega un papel fundamental porque pues es un espacio en donde se dan a conocer estos esfuerzos y se promueven pues estos aprendizajes entre los países. Una segunda gran idea arrojada en este seminario fue que justo la medición del desarrollo infantil, y como ya lo decía Elizabeth, ¿no? Y el uso de los datos de estas mediciones son fundamentales para las políticas públicas de atención a la primera infancia. Entonces, en ese sentido también, en la medida en que estos datos se vayan obteniendo y recabando de manera permanente y se vayan haciendo pertinentes, ¿no? También se va manteniendo el interés al interior de los países para seguir levantando estas mediciones independientemente de los diversos contextos, ¿no? Y la idea, pues, es que estas mediciones vayan siendo sostenibles con el tiempo. Como tercer punto, es que justamente como parte de los principales desafíos y los aprendizajes en estos tiempos de pandemia y post-pandemia por COVID, en uno de los paneles que se llevó a cabo en este seminario, justo los expertos coincidían en la importancia, ¿no? Como de retomar la información de estos instrumentos de medición, ¿no? Que esta información también es súper, bueno, además de que es importante que en contextos de pandemia no se suspendan estas mediciones, es importante retomarlas
justo para ayudar a la toma de decisiones para contrarrestar los efectos negativos que se pueden generar, ¿no?, durante los contextos de emergencia o por pandemia, ¿no? Sabemos que las brechas de desigualdad y los efectos pues, fueron muy negativos para niñas y niños durante la primera infancia en diversas dimensiones de su desarrollo, ¿no? En el tema de salud, de bienestar, ¿no? Y eso pues acrecentó las brechas de manera muy concreta en términos de desigualdad y pobreza, ¿no? Entonces, justamente la información y el uso de estos datos es importante como para permitir que se recalibren como los esfuerzos, ¿no? Y que esto pueda abonar justo a las estrategias de recuperación, pues para contrarrestar estos efectos negativos en niñas y niños durante su primera infancia. En ese sentido, y ya lo decía también Georgina, algo un aprendizaje, digamos, es que diversos países de la región implementaron, digamos, instrumentos de medición como rápidos, ¿no? O con metodologías breves, por ejemplo, encuestas telefónicas, ¿no? Que ayudaron también a identificar cuáles estaban siendo los efectos negativos en las niñas y los niños durante el confinamiento. Y bueno, por último, también una idea englobadora, digamos, que salió como parte de las conclusiones, fue que es importante ir trabajando hacia una agenda conjunta, ¿no?, entre los diversos países que pueda permitir pues, la comparabilidad entre ellos, ¿no? Por ahí en uno de los paneles se habló, por ejemplo, de un ejercicio que se está haciendo ahora a nivel internacional, que es la Escala Global de Evaluación de Desarrollo Infantil Temprano, que es el GSET, por sus siglas en inglés, y que en algún momento la utilización de estos indicadores, ¿no?, puede también ayudar a que los países vayan avanzando hacia estas metodologías para la comparabilidad. Desde luego hay muchísimos desafíos en torno pues a estos horizontes, ¿no?, en torno a estas metas pues, que se proponen desde la red, como por ejemplo ahí salió el tema de los ajustes necesarios que se tienen que hacer, ¿no?, para medir el desarrollo infantil que sean culturalmente apropiados, ¿no? De igual forma, esta parte de los tamizajes, esta medición de desarrollo infantil identificada en espacios educativos, por ejemplo, ¿no? Estos instrumentos que al final son complementarios con los instrumentos a nivel poblacional, ¿no?, que también son muy relevantes justamente para orientar como las acciones de los diversos prestadores, por ejemplo, de educación inicial, ¿no?, que además, pues, ellos tienen como mucho trabajo con las familias, ¿no? Entonces, esos son, digamos, a grandes rasgos estas ideas, y creo que pues el evento fue sumamente positivo porque ayudó también a que muchos países se quisieran sumar a la red, y de esta forma pues esta red vaya siendo algo mucho más sólido y sostenible con el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Brenda, y repetir que el informe, la memoria del seminario está disponible en español y en inglés en la página de REMDI, que ya hemos compartido, la tienen en el chat. Simplemente para responder ahí, alguien pregunta si los instrumentos, algunos de los instrumentos utilizados en las encuestas están disponibles en inglés. En principio creo que no, puede ser que haya que algunos de los instrumentos de medición originalmente estuviesen en inglés, pero creo que después en todo caso las colegas me pueden corregir y responder por escrito. Quisiera volver a Claudia y preguntar un poco sobre un tema que ya apareció aquí, medición en la pandemia, ¿no? Y de hecho nos recordábamos hoy que Claudia, en el medio de la pandemia, tuvimos una conversación de este tipo donde ella contó un poco lo que estaba pasando en Chile. Entonces, que nos cuentes cómo fue que
digamos, la pandemia afectó los esfuerzos de medición del desarrollo infantil en Chile y qué esfuerzos específicos ustedes encauzaron desde el ministerio en ese periodo tan difícil, ¿no? Que no se ha terminado, pero que ya pareciera que estamos viendo la luz al final del túnel. Claudia. Sí, comentábamos también que en algunas cosas y dependiendo de la situación sanitaria en cada país, todavía, como tú dices, se ve algo al final del túnel, pero en realidad niños, niñas y los dispositivos de primera infancia todavía están, por lo menos en el caso chileno, en vías de recuperación. A la pregunta, efectivamente el impacto fue masivo, porque como teníamos montada y tenemos montada las estrategias de evaluación del desarrollo infantil en dispositivos de salud, en el control de salud infantil, en Chile, al igual que en muchos países, durante el año 2020 la caída fue brutal, desde coberturas cercanas al 80% en algunas edades, llegamos a coberturas de 30% en la evaluación del desarrollo en esos años. Entonces se nos quedó una inmensa cantidad de niños sin poder, por un lado, acceder a la evaluación del desarrollo en estos momentos específicos, sino que además, que lo que es más complejo, sin acceso a los dispositivos de estimulación precoz, y como todos los que están acá conocen, entre los 0 y los 3 años el tiempo es oro, entonces hay un desafío muy importante también y un aprendizaje en cómo en contextos de emergencia podemos efectivamente sostener cuando las familias más lo necesitan y cuando es más clave aún para los niños, sostener no solo los dispositivos de evaluación, sino también los dispositivos de mitigación o de abordaje de lo que estamos detectando. Y efectivamente ahí también hay una pregunta que es si es que la evaluación del desarrollo en un solo sector es realmente una solución óptima. Porque efectivamente el personal sanitario en Chile se volcó, como en todo el mundo probablemente, fuertemente a los desafíos de la pandemia, y fue un desafío a nivel global que requirió de la máxima colaboración de todos los profesionales, más allá de lo que cualquiera hubiese pensado, entonces por un tiempo muy largo también. Y entonces yo les contaba que a medida que los niños crecen, baja la asistencia al control de salud, y ahí también, junto con esto de la pandemia, hace reflexionar, y también en función de las experiencias de otros países, el rol, por ejemplo, de los dispositivos de evaluación en educación inicial, que en Chile también tuvieron cerrados durante un periodo bastante extenso, pero que también en situaciones de recuperación de esos dispositivos de educación inicial, hacia adelante también son un espacio interesante en la medida en que conocen las educadoras muy bien a los niños, y en algunos casos la manera en que se puedan generar esas evaluaciones en un contexto familiar para el niño, distinto a este control de salud anual. En el caso chileno, que en el fondo el niño va una vez al año con una persona que no conoce a tener esta interacción de evaluación, es interesante también como desafíos y aprendizajes para mirar. Por supuesto, además, en los grupos más vulnerables el impacto fue mayor aún. Entonces, en población migrante, en población no vinculada con los dispositivos de salud, en población en extrema pobreza, estamos aún haciendo esfuerzos por recuperar. ¿Cómo nos ha ido en el año 2021? Yo estaba mirando, saqué las estadísticas ahora en la mañana. Entonces, la caída original en 2020 fue de un 80 a un 30% en la mayoría de los casos, y en la recuperación vamos en el año 2021 aproximadamente en un 54-55% cobertura en las edades más chiquititas, y con un desfase más grande en los 3 años, en donde nos ha costado más recuperar esas actividades de control y de evaluación. En Chile sigue habiendo una situación sanitaria compleja, los equipos de salud han estado 24/7 y 12 meses continuos en el fondo entre pandemia, vacunación y todas las actividades sanitarias, y aún así han logrado recuperar un poco de estos espacios, pero no somos todavía
capaces de decir que hemos podido llegar a los niveles de cobertura que teníamos prepandemia. Y tenemos niños que han ido creciendo, que ya llevan 2 años en el fondo, sin poder acceder de manera regular a las prestaciones de apoyo a la estimulación temprana que antes teníamos como coberturas casi universales. Gracias, Claudia. Y quiero retomar algo de lo que estabas ya de alguna manera planteando, Brenda, antes en tu resumen de la conferencia, pero pedirte, digamos, un poco más allá, ¿no? Y pensando, hoy no hemos hecho la cuenta, pero mirando la lista de participantes, pareciera ser que la mitad aproximadamente de la gente que está aquí no es de América Latina, sino que está en otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, en tu opinión, ¿cuáles de los mensajes de la experiencia de los países de América Latina que conocemos en medición, qué mensajes o qué cosas de valor tenemos para aportarles a otras regiones? Sé que no es una pregunta fácil, pero creo que es valioso y tu opinión va a ser muy valorada. Quizás lo primero... Claro que sí. Ah, perdón, me equivoqué. Pensé que la pregunta era de vuelta a mí, disculpen. Ay, no, o quizá yo me equivoqué. No. Esa Brenda. Ah, ok. Gracias, Ariel. A ver, yo creo que en primer lugar es importante seguir fortaleciendo como estas alianzas, ¿no? Estos espacios de intercambio. Para el caso de la REMDI, bueno, pues sabemos que es una red por ahora regional que quizá en algún momento, ¿no?, pueda irse convirtiendo en algo más de alcance, ¿no?, internacional. Entonces creo que sí es importante, ¿no?, como seguir promoviendo, pero además fortaleciendo estos espacios de intercambio y de aprendizaje entre los países, porque de esto se pueden dar cosas muy positivas. Una de ellas es justamente la cooperación, ¿no?, técnica horizontal entre los países, ¿no? Y pues esto siempre en aras de ir promoviendo como los instrumentos de medición del desarrollo infantil, tanto poblacionales como nominales, ¿no?, al interior de los países. Es importante, y ya lo hemos visto, ¿no?, a lo largo de estos webinars y el seminario, que hay muchos países que ya van, ¿no?, muy avanzados, por ejemplo, en el tema de estudios longitudinales, como ya nos decía Gio, ¿no? Entonces, estos espacios son, ¿no?, también como para compartir esas experiencias, y que otros países que están iniciando o están en el diseño de sus instrumentos puedan, pues pueda ser información muy, muy valiosa para esos países. Creo que sin lugar a dudas, y un poco siguiendo con esta idea, es muy, muy importante incluir a diversos actores, ¿no? Entre ellos, bueno, pues ya lo había mencionado, sociedad civil y la academia, porque ellos tienen un aporte desde la parte técnica muy sustancial a las agendas de primera infancia, y en concreto justo sobre la medición del desarrollo infantil. Porque esto también va a ayudar mucho a las estrategias de cabildeo, ¿no?, para seguir impulsando las voluntades en los diversos contextos políticos. Y de esa manera, y de manera concatenada, digamos, esto llevará a que los instrumentos de medición tengan asignaciones presupuestales, ¿no?, y de esa forma también se pueda ir alcanzando la sostenibilidad a lo largo del tiempo. Siguiendo también con estas ideas, y un poco lo que destaco como parte de la experiencia de la REMDI, es que es importante también visibilizar, ¿no?, y destacar las experiencias de los acuerdos al interior de los países. Es decir, esto justo tiene que ver con la construcción de las metodologías, ¿no?, y que estos instrumentos tengan representatividad, pero también los acuerdos que se dan con las diversas entidades federativas, digo, para el caso de México, ¿no?, se les llama entidades federativas, con las localidades, con los territorios,
¿no? Esto es importante que se pueda sumar, digamos, para que las mediciones, por ejemplo, poblacionales puedan tener representatividad, pero también para que los datos se usen, ¿no? Para la toma de decisiones, y esto también va a ayudar en algún momento a la reorientación de los recursos, los rediseños de las políticas públicas de atención a la primera infancia, ¿no? La coordinación entre los diversos programas presupuestarios que atienden a la primera infancia justo para abatir las brechas de desigualdad desde que las niñas y los niños son pequeños, ¿no? Desde la primera infancia. Yo creo que también como otro aspecto que podamos decirles a otras regiones, ¿no? Como parte de los aprendizajes de RENDI es que, por ejemplo, ahora en los contextos de pandemia, ¿no? Es importante transitar también hacia que las políticas públicas tengan enfoques de protección social adaptativa, ¿no? Creo que algo que nos ha venido a enseñar esta pandemia es que las políticas tienen que redirigirse, recalibrarse, ¿no? Y justamente el uso de los datos, de la información, de los instrumentos del desarrollo infantil puede ayudarnos mucho a eso. Ahora, también los instrumentos de medición del desarrollo infantil es importante que puedan contemplar apartados y componentes de emergencia, ¿no? Que se activen como en determinados momentos, además de que, bueno, sabemos que estas mediciones no se deben de suspender bajo ninguna circunstancia, ¿no? Sobre todo en contextos de emergencia. La idea es que estos componentes se puedan activar como en determinadas circunstancias, ¿no? Y la finalidad es que pues, estos datos puedan servir también para en un momento posterior puedan ayudar a implementar estrategias de recuperación, ¿no? Como ya bien lo hemos aprendido, estas metodologías breves, cortas, ¿no? Encuestas telefónicas, mensajes, ¿no? Por WhatsApp con papás, mamás, y bueno, todas las estrategias que se han implementado en diversos países de la región, justo derivado de esta pandemia. Pues eso a grandes rasgos. Bien, perfecto. Y bueno, Claudia, ibas a tratar de contestar antes, así que no te inhibo si quieres agregar algo. No, solo me coincido mucho con lo que dice Brenda y principalmente la colaboración de los aprendizajes y errores de cada país. Eso es como lo que a nosotros nos ha permitido avanzar y la colaboración directa entre países, porque lo que otros han ya logrado resolver nos puede inspirar a nosotros en cómo hacerlo y viceversa. Bien. Hay una pregunta que me parece interesante para poner sobre la mesa. Pilar Adame de la Fuente pregunta ¿cuál consideramos es el rol de la iniciativa privada en las mediciones del desarrollo temprano infantil? Hemos escuchado ahora más que nada de iniciativas desde el Estado. Yo simplemente agrego un dato y dejo que después las panelistas comenten, pero hoy no tenemos en el panel a alguien de Colombia, que es otro de los países que participa muy activamente en RENDI, pero allí hay un caso interesante donde lo que comenzó como un estudio, un panel organizado desde fuera del Estado, por parte en ese caso, de una universidad privada, fue incorporado, adaptado y adoptado por el Estado a través del Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia. Entonces, lo que era la encuesta ELCA se convirtió en la encuesta ELCO, donde creo yo que es un buen caso de una innovación y una inversión inicial realizada por fuera del Estado que permitió después su institucionalización. Pero supongo yo que hay otros ejemplos diversos de cómo actores por fuera del Estado contribuyen y pueden contribuir en toda esta agenda de medición. No sé quién quiere comentar al respecto. Georgina. Tomo un poco. Que me parece muy interesante además
porque en realidad en estos espacios más académicos o en organizaciones no gubernamentales es donde se genera también la actualización de conocimiento, y muchos de estos instrumentos históricamente se han generado desde estos espacios privados, y desde los organismos públicos o desde los gobiernos, lo que se hace es tomar de esta actualización. Por eso para nosotros en la red en particular es muy importante estas alianzas, como decía Brenda hoy además, porque además de que van cambiando los gobiernos, generar una base crítica desde la sociedad civil y desde las organizaciones privadas es clave para darle sustentabilidad a estas iniciativas, ¿no? De acuerdo, no, el tema de potenciar capacidades, digamos, diversas es en el fondo de lo que estamos hablando. Y en el caso de Chile también hubo un rol de las universidades, ¿no es cierto, Claudia? Sí, yo coincido mucho en que esta vinculación virtuosa entre el Estado, la academia y la sociedad civil efectivamente permite a veces que nosotros también tomamos instrumentos que fueron desarrollados originalmente por organizaciones de la sociedad civil o dispositivos de la academia, y ese circuito ocurre, pero hay algo que me parece más relevante aún en los tiempos en que vivimos y en la experiencia chilena. El Estado tiene un riesgo permanente de anquilosarse, de movilizar y cambiar cosas en el Estado. A veces requiere, por ejemplo, en el caso de la actualización de instrumentos en el caso chileno, yo les contaba que ya llevamos varios años, 8 al menos, quizás más si uno considera esfuerzos anteriores, teniendo esta información a la vista, pero en donde aún no hemos sido capaces de resolver. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y entonces ahí el rol de la academia y la sociedad civil, en la medida en que proponen, aportan conocimiento, experiencia, pero al mismo tiempo empujan e interpelan. El rol importante de interpelar al Estado, que somos finalmente mandatados por las comunidades, las familias y la sociedad civil y la academia, a que cumplamos nuestro rol. Entonces ahí yo creo que a lo menos en Chile se ha ido generando un circuito más virtuoso en que cada ente en el fondo hace su parte, pero al mismo tiempo desde el Estado necesitamos muchas veces para fortalecer la abogacía o el cabildeo, como mencionaban, respecto a la primera infancia, y que no se pierda dentro de las prioridades para un país como muchos de los que están acá, que sigue teniendo necesidades muy urgentes en distintos ámbitos. Es muy importante y ayuda mucho a la correcta operación del aparato estatal, la incidencia, la insistencia de los organismos de la sociedad civil y también, por supuesto, de la academia en la abogacía en estos temas. De acuerdo, y uno podría decir también que ese es otro, supongo yo, otro espacio de sinergia entre países, ¿no? En el sentido de que ver que lo que está pasando, los avances en un cierto país genera presiones, deseos, incentivos para que aquellos que no están tan avanzados traten de imitarlo. Creo que opera a varios niveles, ¿no? Brenda, ¿algo sobre este punto? No, creo que también es importante tomar en cuenta que desde la iniciativa privada, desde estas áreas, digamos, de responsabilidad social, también se coordinan muchos estudios, ¿no? Que abonan justamente a este tema. Y bueno, nada, como ya decía también Claudia, creo que sociedad civil también son actores fundamentales para impulsar las agendas, pero además también hay algunas organizaciones de la sociedad civil que dan atención, ¿no?, a niñas y niños durante la primera infancia. Entonces, al final también terminan convirtiéndose como en esos brazos, ¿no?, esas extensiones también del Estado, ¿no?, pues en aras también de una atención específica. Entonces, creo que sin lugar a dudas las sinergias y estas alianzas tienen que fortalecerse, ¿no? Nada. Gracias. Georgina, pensando un poquito ya mirando hacia adelante, ¿no? ¿Cuáles ves
y te estoy preguntando quizás como en tu rol de coordinadora de RENDI, ¿cuáles son los desafíos que la red enfrenta y se propone responder a futuro, ¿no? Siempre es difícil, especialmente en tiempos tan inciertos como estos, hacer planificación de largo plazo, pero sin embargo sé que lo han venido pensando. Sí, nosotros en realidad el gran desafío es sostenerlo y seguir creciendo como red, incorporar membresías, como decíamos acá, y por la importancia que tiene el sector privado, no solo gubernamentales y de organismos de la sociedad civil como es el diálogo, sino también otros organismos que se quieran sumar y especialmente academia y sectores de investigación que están en estos temas. Ahí nosotros tenemos como un desafío importante de aumentar y promover desde la red mismo investigación vinculada a estas temáticas. Y también algo que nos parece muy importante es promover asistencias técnicas cruzadas entre los distintos países, de forma de poder asistirnos en proyectos concretos, en desafíos concretos que un país está teniendo, sea en el monitoreo, en la evaluación, en generar estudios poblacionales o en la medición niño a niño en un centro, poder contar con asistencias técnicas de otros países que ya han transitado por esto y que tienen especialistas que han investigado y que han avanzado en estos temas. El otro gran desafío aparte creo que global, habíamos pensado en poder encontrarnos presencialmente, capaz en el 2022, tener un espacio de intercambio, de enriquecimiento con distintos talleres, distintas áreas temáticas, pero bueno, la verdad que no sabemos si va a poder ser presencial finalmente o vamos a tener que esperar algún año más. Ese es otro de los grandes desafíos. También, además de incorporar países de la región, nos parece muy importante e interesante esta iniciativa que surgió junto con ECDAN de intercambiar con países de otras regiones, con otras realidades, pero que también tenemos estos desafíos porque bueno, los instrumentos de medición del desarrollo infantil y la prioridad en la primera infancia es algo que se está dando a nivel global, por suerte, y tenemos mucho también para aprender de otras regiones del mundo, así que es buenísimo que en esta instancia tengamos un 50% de países latinoamericanos participando, pero también de otras regiones. Por ahí vi, hay bastantes participantes de países de África, de Europa, de Asia, entonces este intercambio y enriquecimiento nos parece súper importante y queremos seguir también en esa línea. No sé si me falta algún área más que hayamos proyectado con las compañeras. Brenda o Claudia, en ese sentido, digamos, mirada a futuro. Bueno, creo que estamos con eso. Hay una pregunta que difícil de responder aquí, pero creo que nos corresponde tratarla. Maripaz Hernández pregunta, ¿qué es lo que impide que se dé la creación de un instrumento actualizado para medición de datos de crecimiento? Yo interpreto esto como también de dónde están las barreras como para poder tener quizás una estrategia común de medición del desarrollo infantil. Algo ya Brenda lo mencionó con respecto al GSET, pero visto desde la experiencia, aquí hay 3 países representados, digamos, ¿cuánto deseo hay de unificar esfuerzos y dónde están las barreras? No sé, ¿qué opinan? Ahí Georgina, me animo a responder porque
Nosotros desde acá en Uruguay estamos en esa encrucijada, te diré que constante, porque claro, en realidad nos sumamos a esta iniciativa y nos parece muy importante unificar y creemos que es relevante para poder por lo menos compararnos regionalmente, eh, y detectamos tempranamente básicamente las barreras vinculadas a la validación intercultural, digamos, en los distintos países, y también barreras vinculadas a los costos de los instrumentos. Entonces ahí fue como lo que nos importaba muchísimo salir adelante. Sin embargo, cuando nos embarcamos en esto y que estamos totalmente convencidos de que tenemos que llevarlo adelante, nosotros a la interna de nuestro país ya habíamos tomado decisiones de usar determinados instrumentos, y cada vez que vamos a realizar una medición nos enfrentamos a la decisión: ¿usamos un instrumento validado interculturalmente y que sea comparable con los de la región y perdemos la comparabilidad interna en nuestro país porque ya usamos otro, o privilegiamos poder compararnos con las mediciones anteriores que tenemos en nuestro país y perdemos la oportunidad de poder compararnos con la región? Y eso no lo tenemos resuelto, ¿no? Pero sí es una de las tensiones que manejamos cotidianamente. Muy bien. Hay una pregunta, Pablo Binocur acaba de preguntar algo, creo yo, muy relevante. Se pide ejemplos, experiencias de uso de información sobre medición de desarrollo infantil a nivel poblacional, el uso en acciones de políticas. Creo que es una buena pregunta. Quizás, Claudia, por ejemplo, en Chile, ¿cómo han utilizado resultados de la ELPI en temas de política de primera infancia? Sí, es una excelente pregunta porque es uno de los usos, o sea, si las encuestas longitudinales poblacionales no sirven o no se aplican como incidencia en la toma de decisiones en política pública, probablemente el esfuerzo presupuestario que hacen los estados, en el caso del Estado chileno, no tiene tanto sentido. Solo para academia en realidad no le cambiamos mucho la vida a nadie. Entonces, ejemplos concretos, por ejemplo, la ELPI en Chile incorpora no solo instrumentos de desarrollo del niño, aplicación directa en niños, sino también evaluaciones de sus cuidadores, por ejemplo, estrés parental, por supuesto todas las variables sociodemográficas y también del entorno. Entonces nos pasó, por ejemplo, en la ELPI 2012, que un 50% de los hogares en Chile, esto además es data prepandemia, que uno supone que ahora puede ser incluso peor, no contaba en el hogar con materiales o insumos instrumentales para que el niño pudiera jugar, explorar y acceder a promoción del desarrollo a través de las actividades de la vida diaria en el hogar. Fruto de eso se desarrolla y se implementa un programa que provee estos insumos instrumentales para equiparar, como hacemos en otras cosas, como el ajuar que entrega Chile Crece Contigo a los recién nacidos, para equiparar condiciones instrumentales en ciertos puntos claves del desarrollo. Se genera un programa que provee a las familias que participan de la oferta pública con estos sets de estimulación según edades del desarrollo y orientados a áreas críticas del desarrollo para asegurar que exista esta provisión en el hogar, y complementamos eso también con actividades de educación hacia los adultos de esa familia para que efectivamente puedan maximizar el uso. Las evaluaciones que hemos tenido en esos casos son interesantes porque en algunos materiales sobre un 70% de las familias refiere que los niños lo usan una o más veces a la semana. Entonces, porque a veces existen dudas de, bueno, corresponde o no, es asistencialismo, no es asistencialismo. En la lógica en que nosotros los miramos, cuando se establecen como derechos, prestaciones aseguradas, que las familias tienen derecho a exigir, que no son un regalo, no son un beneficio, sino que efectivamente en base a la data que tenemos en un grupo específico de la población generamos condiciones que permitan equiparar
aspectos de equidad básica sobre los cuales los cuidadores y los niños puedan efectivamente crecer, es una herramienta que nos parece útil. Ese es un ejemplo, pero en el caso de la ELPI la hemos utilizado tanto para abogacía en programas que tienen que crecer, como en salud mental infantil, por ejemplo. La ELPI, que con esto termino, la ELPI y otros datos de la academia nos vienen mostrando hace mucho tiempo que la salud mental de los niños entre 0 y 4 años, en Chile tenemos muy malos indicadores. En algunos casos, algunos investigadores extranjeros nos preguntan qué le hacen a los niños en Chile, que sus indicadores de salud mental son, en general tenemos malos indicadores. 30% de los niños habitualmente están en un rango clínico, subclínico, antes de los 4 años de vida, lo que suele ser un mal predictor de su desarrollo posterior y su bienestar mental posterior. Entonces, a partir de eso también se aboga permanentemente por incorporar a este grupo de edad a las políticas de atención en salud mental, porque también, por supuesto, como en todos los países existen, no es neutral la manera en que se mira el desarrollo y cada actor tiene también sus propias visiones. Entonces nos pasa todavía aún en el caso chileno que hay gente que duda de que los niños pequeñitos puedan tener problemas en salud mental. Es como esta cosa de los adultos, los niños pequeños no se dan cuenta, los niños pequeños no les pasa nada. Entonces la data de la ELPI en este caso nos ha permitido sostener y abogar porque se requiere una respuesta urgente en salud mental en este tramo de edad, que es un desafío también que estamos necesitando implementar. Esos dos ejemplos muy concretos es algo que puedo compartir. Perfecto. Georgina, me imagino que también debe haber buenos ejemplos de la ENDIS. Sí, para complementar un poco lo de Claudia, me voy a referir al proceso anterior en la construcción de la encuesta, cuando hay que decidir qué se pregunta y para qué. Entonces, nosotros tenemos una experiencia muy interesante donde convocamos a todos los organismos del gobierno, que son además quienes financian el porcentaje mayor de la encuesta, para ver qué preguntas se incluyen vinculadas a respuestas de política pública que se estén evaluando y realizar o implementar. Entonces, si bien eso hace un poquito más largo el proceso previo de diseño de la encuesta y de cada formulario, permite garantizar que la información que se genera sea utilizada para orientar las políticas públicas y luego para poder evaluar en algunos casos, ¿no? Dependiendo. Nosotros, al igual que Chile Crece Contigo, también entregamos un set para las familias cuando nacen los niños, entonces eso se trata de integrar en la encuesta para poder tener evaluación de la calidad de esos insumos, por ejemplo, y también en realidad en lo que tiene que ver con decisiones de cuidados de las familias, acceso a prestaciones y a servicios de salud. Todo esto se trata de definir con los organismos del Estado vinculados y también garantizar que sean preguntas que no se pueden tener información en registros administrativos, porque en ese caso se trata de mejorar la calidad de los registros administrativos y obtener la información desde allí, así no tenemos que hacer muy pesada y extensa la encuesta que a veces eso hace más difícil a las familias destinar del tiempo, genera mayores rechazos, ¿no? Entonces, por ahí es que se hace el intento de ser como más eficiente. Tenemos millones de errores cometidos de los que hemos aprendido en este proceso, ¿no? Brenda, ¿algún ejemplo que te viene a la cabeza de México? Para el caso de México, que está la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUT, que ahora además ya contempla todo un módulo de desarrollo infantil en la, digamos, en la aplicación anterior que fue 2018-2019,
los datos se utilizaron, además de para enmarcar, digamos, las diversas problemáticas para la primera infancia, que con base en esa identificación de brechas justo se diseñó la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, que contempla diversas acciones específicas en materia de salud, nutrición, educación, cuidados, ¿no? Protección, ¿no? Que también ahí justo uno de los componentes importantes del ENSANUD tiene que ver con métodos de disciplina violenta, por ejemplo, y también condiciones para el bienestar. De la ENAPI la idea es que se desprendan acciones y políticas muy, muy, muy concretas y como ejemplos específicos para el tema, por ejemplo, de alimentación. Hace el año pasado, por ejemplo, desde la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las entidades federativas, se instalaron centros comunitarios, que son los ECAPIs, centros comunitarios de educación inicial en zonas, digamos, con alta o muy alta marginación, o en aquellos lugares en donde no había presencia de otros programas de educación inicial, ya sea escolarizada o no escolarizada, y tienen un componente muy fuerte de alimentación, ¿no? Estos centros se instalaron a lo largo del país y fue en corresponsabilidad con recursos incluso de las entidades federativas, ¿no? Y entonces ahí justamente, ya les decía, tienen como este componente bien fuerte de alimentación perceptiva, ¿no? Y bueno, pues ahí la particularidad es que asisten niñas y niños, ¿no? Que justamente viven en zonas, en zonas con alta marginación. Eso por un lado. También en todo este tema, por ejemplo, de fomento de los materiales de juego y libros en los hogares, ¿no? En las modalidades escolarizadas acá en México, que ustedes seguramente sabrán que acá en México hay diversos prestadores, ¿no? Que tienen a cargo centros de atención infantil. Se ha hecho como mucho este trabajo de fomentar la lectura, el aprendizaje a través del juego, no solo en los centros, sino esto lo hacen extensivo con las familias, ¿no? Para que las familias puedan entender como la importancia de la lectura desde los primeros años y el tener materiales que fomenten, ¿no? La imaginación, el juego y el aprendizaje en los hogares, ¿no? Entonces también se tiene como mucho trabajo en esos centros y se hace extensivo con las familias. De igual forma, la Secretaría de Educación Pública coordina un programa de visitas a los hogares que tiene ya ahora presencia en más de 14 entidades federativas, en donde justamente el trabajo está como muy enfocado con las mamás y los papás, y tienen componentes fuertes de crianza positiva, ¿no? Justamente con la finalidad de sensibilizar a las papás y a las mamás para avanzar hacia una crianza amorosa y sensible, ¿no? Y cada vez, más bien, y que no se utilicen métodos de disciplina violenta. Ahora la ENSANUD de este año está justo en un proceso, desde el Instituto Nacional de Salud Pública se está coordinando con las diversas entidades federativas justo para el levantamiento de este año, y ya hay varias entidades que han generado estos convenios de colaboración con el instituto para el levantamiento del ENSANUD de este año. Entonces. Bueno, muy bien. Estamos llegando al final de la conversación. Sé que han quedado preguntas sin responder, pero les pasamos el correo, por favor, en el chat, el correo de Renvi, y estamos... Sé que la Secretaría y el resto de nosotros estamos felices de poder seguir esta conversación en privado, digamos, por correo. Yo siento, digo, les comento algo que me pasa porque yo trabajo con este equipo ya hace varios años, y en cada una de las ocasiones como hoy que nos reunimos, sigo aprendiendo de las experiencias y de los conocimientos y de las perspectivas de cada uno de los participantes
este esfuerzo llamado RENDI. Y esto creo yo que de alguna manera resume muy básica y muy transparente, resume lo que es el valor de esta institución que se ha generado, ¿no? Gracias al esfuerzo de expertos y organizaciones de distintos países, de ir conformando una comunidad en un tema tan importante y tan difícil, difícil técnicamente, pero también muchas veces difícil políticamente, como es la medición del desarrollo infantil. Creo que el encuentro de hoy ratifica que al menos dos cosas. Una es que en efecto hay buen trabajo que se está haciendo en América Latina y que hay que sostenerlo y ampliarlo. Pero al mismo tiempo ratifica el presupuesto básico que está en la creación de RENDI, y es el valor de compartir, de intercambiar experiencias de conocimiento y de encontrar mecanismos a veces informales de apoyo. Hoy tuvimos la gran virtud, creo yo, de hacer este esfuerzo de hablar hacia e involucrar a comunidades en otras regiones del mundo. Por suerte, quizás este es uno de los efectos paradójicos de la pandemia, y es que nos enseñó que no necesitamos, aunque extrañamos estar juntos en persona, no necesitamos depender de los encuentros presenciales para realmente trabajar en red. Y esto nos ha permitido estar hoy con muchos colegas de otras partes del mundo. Me parece importante sostener este esfuerzo, y en ese sentido estamos muy agradecidos al ECD Action Network, a ECDAN, por asociarse con nosotros, colaborar y reconocer a RENDI como un espacio y una plataforma que puede contribuir a la agenda de desarrollo infantil, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Así que con eso, muchísimas gracias a ECDAN, a RENDI, a todos los participantes y a toda la gente que ha venido apoyando y compartiendo todo este tiempo. Como ya comentamos varias veces, el video va a estar en línea, y antes de terminar, una nota personal. Hoy la querida Daniela Sáez, que han venido ayudando a RENDI todos estos últimos 2 años y organizando todos estos webinars de manera tan eficiente, está cambiando de trabajo para dedicarse al desarrollo de los niños y la enseñanza, y entonces hoy es su saludo. No hay mejor manera que terminar el trabajo que con un evento como este. Así que, Daniela, si prendés la cámara y te saludamos, y agradecemos. Gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Te vamos a extrañar. Y bueno, pero bueno, suerte. Saludos nuevamente, Elizabeth. Muchas gracias a ECDAN por todo el apoyo y por el trabajo que hacen vinculando a actores a lo largo y ancho del mundo. Realmente una función muy importante, y nos sentimos felices de poder aportar nuestro granito de arena. Sin más, gracias y hasta la próxima.